Sabemos que la vida es una vida llena de muchas cosas interesantes que resolver. Nuestra vida pasa por diferentes procesos, constantes procesos, etapas que se van avanzando, pero hay algo interesante que yo quiero que usted entienda, y todos lo sabemos: nadie se salva de los problemas. O uno se los busca o llegan solos. Pero siempre hay dificultades, siempre hay problemas, siempre hay crisis que debemos resolver. Y el tema de hoy no significa maximizar los problemas, las crisis, sino entenderlas y sobre todo resolverlas, que ese es nuestro objetivo. Pero yo no puedo avanzar sin hacer un compromiso con usted. Quiero que diga conmigo: este tema es para mí. Aunque no lo escucho, pero quiero que lo diga. Este tema es para mí, aunque no me guste, aunque me duela, es para mí. Porque normalmente cuando se habla de estos temas que son bien confrontativos, la gente dice: ¿cómo no está mi esposa para que escuche? ¿Cómo no está mi esposo, mi hijo, mi hermano, tal amigo? Porque siempre queremos que los demás cambien, pero nosotros no, porque sentimos que estamos bien. Y les aseguro que lo que vamos a hablar hoy son temas muy, vuelvo a decir, confrontativos, que nos van a hacer reaccionar, analizar, reflexionar sobre todo sobre este asunto. Vuelvo y digo: nadie se salva de los problemas, de los conflictos, dificultades. O uno se los busca o llegan solos. Eso es así. Así funciona esta vida. Miren lo que dice Juan 16:33. A mí me fascina la sabiduría, la verdad que hay en la Biblia, y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ya lo tenemos que saber, que va a haber aflicción, va a haber conflicto, va a haber problemas, pero confiemos, porque esos conflictos nos permiten crecer y avanzar, y sobre todo entender muchas cosas. Lo dijimos la anterior conferencia, y esta es una verdad que a mí me hace reflexionar mucho, que dice: la vida es el 10% de lo que hace, y el otro 90% cómo tomas lo que te sucede. Entonces es importante que seamos conscientes de que todo lo que viene después de algo que pasó es la reacción, es la actitud, es la conducta que nosotros le ponemos al problema, al conflicto, a la dificultad, a la circunstancia, a la crisis, como usted quiera llamarlo. Depende de lo que hacemos, depende de la actitud. Por eso es importante que hoy vamos a hablar de ciertos pasos, vamos a hablar de ciertas situaciones que debemos hacer basándonos en principios espirituales, basándonos en principios y verdades que nos van a ayudar a poder vivir mejor, relacionarnos mejor y sobre todo tomar mejores decisiones, que es lo más complicado que a veces nos toca vivir. Vamos avanzando. Hagamos un diagnóstico antes de seguir para que la reflexión sea completa sobre este tema de los conflictos. Miren lo que dice: ¿cómo enfrentas los problemas y las crisis? Por eso es importante que nosotros analicemos cómo usted enfrenta. Mientras yo avanzo, yo quiero que usted piense, quiero que analice. Vuelvo y digo: la idea no es que usted se sienta mal, no es juzgarlo, no es que usted diga: ay, ¿para qué fui? Es más, capaz que si usted no le entiende al concepto, al mensaje, y cree que estamos directo yendo contra usted, capaz que no vuelva a ninguna conferencia del jueves. Ese es mi temor. Pero la idea es que nos sacudamos un poco para que entendamos que necesitamos cambiar. Ese es uno de los primeros pasos y más adelante vamos a hablar. Entonces la pregunta y el autodiagnóstico es: ¿cómo enfrentar los problemas y las crisis? ¿Qué tipo de actitud predomina en tu vida, dice, cuando sucede un problema o un conflicto? ¿Cómo le hace usted? ¿Cuáles son esas reacciones? Otra pregunta: ¿qué tipo de emociones, pensamientos, conductas o reacciones tienes cuando sucede o cuando se produce una crisis? Que son los análisis que a veces no vemos o los analizamos, valga la redundancia, recién cuando ya estamos en el problema. Seguro estoy que más de una vez uno ha dicho: pucha, no debí portarme así, no debí reaccionar, no debí decir eso, no debí reaccionar, actuar, no sé, tantas cosas que después de lo sucedido uno analiza. Y la idea de ese análisis es que comencemos a entender esto. Miren lo que dijo una persona. Alguien dijo que todo lo que realmente somos recién sale fuera cuando nos enfrentamos a una crisis. Por eso es que a veces encontramos personas que dicen: Dios mío, nunca pensé que esta persona
reaccionar así, porque cuando el fuego comienza a entrar, cuando comienza a hervir ese conflicto, esa tempestad, esa situación fuerte, recién es que uno puede demostrar quién realmente es. Cuando todo está en paz, somos buenos chicos, nos queremos, nos amamos, pero en el conflicto es que sale. Y a veces las reacciones son muy fuertes, a veces la gente se paraliza, a veces se escapa, pero en la gran mayoría de las reacciones que tenemos siempre es confrontarnos. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué más dice? Mire, ¿qué deberíamos evaluar? De manera personal. Y quiero que usted analice esto. Vamos a ir avanzando poco a poco, porque la idea es que esto usted lo entienda. Y valga la oportunidad para quienes nos visitan por primera vez los jueves. Siempre hacemos estas actividades, estas conferencias son gratuitas, pero desde hace un tiempo, ya un par de semanas, ya estamos con un proceso de capacitaciones, un proceso de aprendizaje que al final voy a dar algunos detalles, y mucho de lo que estamos hablando es parte del contenido para que usted vea, para que usted entienda, porque la idea de este aprendizaje no es una capacitación donde uno sale motivado, aplaude, qué espectacular, sino se haga un cambio de persona, un análisis. Por eso es que es un curso completo de análisis, de evaluaciones, de dinámicas, etcétera, etcétera, que al final lo voy a explicar, pero es importante entender ese tema. Ahora, ¿qué deberíamos evaluar? Nuestras conductas, nuestras reacciones y sobre todo nuestras actitudes. Y de esto tenemos que hablar, por ejemplo, nuestras conductas. Hay gente que cuando llega a la situación, y probablemente usted se identifique con alguno de ellos, de lo que vamos a hablar, que cuando viene el problema dice, que se vayan donde sea, no me importa, ¿qué me interesa? Bota todo. Nah, se acabó esa conducta, ya, listo, chao. Hay otra gente que dice, no quiere enfrentar el problema, más bien huye, más bien se va, se aleja y que se resuelva como pueda la cosa. Pero también hay otra gente que dice, o otros no hablan del problema, hacen como si nada hubiese pasado, más bien muestran una máscara que está todo bien, no pasa nada, se va a arreglar, siempre suceden estas cosas. ¿Y eso qué hace? Que ese problema se almacene en una cajita y se vaya acumulando para que cuando haya otro problema se abra esa caja y se acumule o se muestre más de lo que había guardado. Entonces, muchas veces esa es la conducta. También hay otros que reaccionan gritando, poniéndose histéricos, tirando las cosas, armando escándalo. Hay mucha gente que reacciona así, tenemos conducta. Y otros actúan de manera violenta, ya sea ver que se ponen negativos con las personas involucradas en el problema, buscan culpables o se dan de víctimas. Entonces, muchas de estas reacciones, muchas de estas cosas que vivimos son parte de las conductas que recién salen en los conflictos, recién salen en las dificultades. Y nosotros no entendemos y decimos, a mí me pasó, porque tampoco es que yo soy perfecto y que doy estos temas y ya estoy chalinga, como se dice en mi país, que estoy perfectamente bien. No, yo lucho con muchas cosas también. Esto es una enseñanza para mí, es un aprendizaje, es un desafío, porque somos parte del proceso y muchas veces uno se da cuenta de estas reacciones y decimos, no, pero a veces sucede. Y mucho de esto, y lo vamos a ir viendo, son acumulaciones o reacciones que hemos heredado, que hemos visto en nuestro entorno. Por eso es que tristemente lo tengo que decir, a veces nos criamos en un entorno de un papá golpeador, de un papá violento, de un papá que maltrataba a nuestra mamá, y lamentablemente sucede que a veces nosotros como hijos heredamos esas situaciones, si no rompemos con esa maldición. Y padre borracho, muchas veces hijo borracho. Entonces, lamentablemente, esas cosas negativas a veces las vamos heredando y las continuamos. Por eso es que la Biblia dice y habla de que rompamos esas maldiciones para que nuestros hijos y nuestra descendencia no se vean afectados. ¿Qué más dice? Reacciones. ¿Cómo reaccionas ante los problemas? Eso es un punto que hay que analizar. ¿Reaccionas de manera positiva, de manera negativa? ¿Cómo es tu reacción cuando sucede un problema? ¿De manera constructiva, de manera destructiva? Y otro tema, reaccionas con violencia, buscando culpables, que ya lo vimos. Entonces,
todo esto tenemos que analizarlo. Si usted quiere sacarle provecho a todo este aprendizaje, la idea es que pueda hacer reflexión mientras se habla, o si quiere formar parte o forma parte ya de los cursos, del contenido, del aprendizaje, que esto lo tomemos muy en serio. Amigo mío, este tema del mal manejo de crisis, de problemas, lastima relaciones, fractura relaciones. Yo he conocido parejas que se han divorciado, que han tenido separaciones complicadas por no manejar bien los problemas, las crisis que hay en las parejas. Y lo triste es que aún amándose, se separan por este tipo de cosas, por las reacciones que se tienen, por las conductas y sobre todo por las actitudes. Mire algunas actitudes negativas. Dice, no aceptas que hay un problema que debes resolver. Esa es una actitud de escapismo. Otra actitud que muchos a veces hemos tenido, ignoramos los sentimientos de quienes hemos afectado. No me importa, a mí me hizo daño. Total, que aprenda pues. ¿Por qué se porta mal? Así deben ser las cosas y demás cosas que decimos. Otro tema, justifica uno su conducta o las reacciones que hace o la reacción que sucedió en ese momento. Pero es que siempre me enojan, siempre me hacen lo mismo. Si saben que soy así, si saben cómo yo me porto, cómo reacciono, ¿para qué me enojan? Yo he escuchado mucha gente que dice eso. Das por finalizado el tema sin haberlo resuelto. Otro gran problema que muchas veces sucede en las parejas y hasta en la misma familia, que se queda ahí el problema y nadie dice nada y se lo mantiene guardadito. Culpas a los demás de lo que sucede. Entonces, todos estos asuntos, todos estos temas son propios de las mismas reacciones, de las mismas conductas, de las mismas actitudes que en el día a día vamos teniendo. Y la idea, vuelvo e insisto, no es que usted se sienta mal para decir, ay, yo soy todo eso, soy un desgraciado. No, la idea es que cambiemos, que mejoremos. Ahora, mire lo que dice esto. Este versículo es espectacular. Santiago 4:1, en la nueva versión internacional, dice, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. O sea, dentro de nosotros mismos están esas situaciones que quizás no hemos resuelto, que quizás se han formado en base a el entorno en que nos criamos, el entorno en que fuimos educados, situaciones complejas que dijimos la anterior semana. Muchas veces nuestros padres, los profesores, no tuvieron ese cuidado de motivarnos, de que cuando cometimos un error nos digan, ya tranquilo, vas a ir avanzando. Eso ha cambiado mucho con el tiempo. Pero yo recuerdo de niño que uno se apegaba a donde los grandes, el abuelo, los padres, y siempre la persona mayor decían, váyase de aquí, sonso. Esta es charla de grande. No sé si usted, bueno, no sé si se usa la palabra sonso en su país, pero siempre era eso. Y uno comienza a meterse. Luego en el colegio se equivocó en una suma y no falta un profesor que dice, vaya, ese sonso, usted no sabe sumar. Y uno se va metiendo de niño, que es sonso, pues. Llega grande y dice, no, ya yo lo superé. Pero lo triste es que esas cosas que se fueron acumulando son las que cuando hay problemas, cuando hay reacciones, regresan a nuestra vida si es que no fueron sanadas. Por eso es que mucho tiene que ver estos temas que en cierto sentido son espirituales y están bien arraigados en nosotros, que no los hemos resuelto. Mire lo que dice, ¿cómo evitar más problemas? O sea, si ya estamos entendiendo que nosotros reaccionamos a veces de manera negativa, que a veces reaccionamos o tenemos conductas o sobre todo actitudes negativas, ¿cómo o qué debemos hacer para evitar problemas? Miren lo que dijo alguien, evita los conflictos y vivirás en paz. Y creo que este debe ser nuestro lema de vida, evitar problemas ante todo, porque al final, si hay conflictos, si hay dificultades, veo en el chat que dice, no se escucha, confírmenme con su dedito si se oye bien. ¿Se oye bien? Buenísimo. Ya, ha de ser el internet, quizá de la persona que escribió, porque el internet es espectacular acá en nuestro país. No sé si en el de ustedes es interesante. Así es que, así sigamos avanzando. Mire lo interesante de esto. ¿Cómo evitar más problemas? ¿Cómo evitar guerras? ¿Cómo evitar echarle más leña al fuego, como se dice?
Dice, mantén la calma, no te dejes llevar a la cancha del otro. Es decir, si ya hay un problema y sabemos que hay gente que es un poco agresiva, que es un poco conflictiva, que es tóxica y todo lo que siempre se habla, tratemos de no entrar en ese juego, porque hay personas que parece que quieren que haya problemas, que quieren que eso suceda, porque hay heridas adentro, entonces buscan el conflicto, buscan la manera de enojar. Yo recuerdo, y esto como parte de la broma, mi abuelita era muy creativa, no sé si la de usted, pero las frases antiguas de las abuelas, como se dice, siempre eran creativas. Ella, cada vez que había un problema, era muy popular para hablar y resolvía diciéndole a uno y al otro que se peleaban, y decía, ¿y por qué vos sos medio sonso y te pones a pelear? Y uno se reía, pues, porque ya nomás le decía sonso, ¿no? Y al otro le decía, ¿y vos por qué sos enojasonso? Y al final uno se miraba, el que se enojó sonso y el que enojó al sonso, y todo ese lío. Entonces, y a veces nos sucede así. Si nosotros sabemos que esa persona es conflictiva, ¿para qué nos metemos al ambiente donde está esa persona conflictiva? No sé si usted me está siguiendo la idea. A veces nosotros nos buscamos el problema. Vamos donde está el problema. Otro punto, escucha lo que otros tienen que decir. No siempre nosotros tenemos la razón. Es más, casi siempre es otro el que tiene la razón, y es importante escucharlo. Y es importante escuchar una segunda opinión, analizar si quizá el problema somos nosotros, porque somos bien complejos en decidir, en hacer, en aceptar las cosas. Otro punto, no hables antes de tiempo, que nos cuesta mucho, sobre todo los latinos, somos especiales en esto, nos aceleramos siempre, siempre queremos hablar primero y tener la razón. No crea, eso es un problema latino de siempre. Tenemos que pensar positivamente. No todo es malo, así como no todo es bueno, pero también hay que pensar positivamente, hay que darle la oportunidad a que eso pueda quizás hacer algo bueno, y casi siempre todo lo malo, si lo hacemos de la manera correcta, termina dándonos ventaja o volviéndose bueno en muchas circunstancias. 5, cuida lo que dice. Mire, este punto es importante, queridos amigos, esto realmente es importante. Las palabras son como flechas, dice. Una vez las lanzamos, nada las puede detener. Nada. Por eso es que es clave que usted, cuando toque corregir a su hijo, trate de no usar palabras que los lastimen, porque esas son las palabras que se quedan casi para siempre. Hay cosas, hay heridas que son más terribles que el golpe, que el castigo físico, que son las palabras mal dichas o en el momento incorrecto. Entonces, no es fácil criar hijos, no es fácil armar equipos de trabajo, no es fácil liderar, pero creo que si usted está hoy aquí en este momento capacitándose, ha hecho algo muy sabio, que lo que dice la Biblia es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Nos va mal por ignorancia, porque cometemos errores. ¿Qué más dice? Mire acá. Tienes el control sobre tus emociones. No lo pierda. Usted es el que controla sus emociones. Usted es el que decide si meterse en el conflicto, si parar el conflicto, si resolver el conflicto. Porque si simplemente nos metemos al bolleo, a la pelea, al grupo, a la situación, porque queremos, vamos a tener más problemas. Sigamos avanzando, porque este tema está muy bueno. Los conflictos son para resolverlos. Esa es una verdad que hay que tenerla clara. Los conflictos, los líos, los problemas son para resolverlos. Aunque no nos guste, y yo soy una de esas personas que trata de evitar los conflictos, pero he aprendido algo, que si hay un conflicto hay que resolverlo, porque más adelante vamos a analizar que si ese conflicto, ese problema, esa crisis no se la resuelve, siempre tiende a maxificarse, a crecer, inclusive a reproducirse, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que se resuelvan los conflictos en el momento oportuno y de manera correcta. Mire este pensamiento, dice, el que entierra el enojo lo entierra vivo. He escuchado muchas veces esa frase. Entonces se puede decir que el que entierra un conflicto y no lo resuelve, también lo entierra vivo. Pero enterrar vivo no significa que se lo ha resuelto.
Enterrar vivo no significa que no se despierte, como hoy está de moda los zombies y toda la cosa, que su problema se vuelva un zombie y salga en algún momento a hacer problema, a armar el lío. Por eso es que a veces tenemos esas peleas de pareja que se recuerdan del año 84 que estaba lloviendo y era a tal hora y llevabas esa polera roja a rayas y pasó eso. A veces tenemos esos recuerdos porque no los resolvimos, solo se lo enterró. ¿Y qué sucede? Que eso más lo nuevo realmente nos genera problemas, dificultades, conflictos que si no los hemos resuelto, vamos a seguir aumentándonos cosas. Y va a llegar un momento que esa carga se vuelve tan pesada, tan difícil de llevar, que uno explota. Y siempre se ha dicho que los problemas inician mentales, van al corazón y comienzan también a dañar el cuerpo, porque las emociones empiezan a afectar al organismo. Si usted siempre está renegando, va a tener problemas de estómago, enfermedades, va a tener úlceras, gastritis y tantas cosas que hoy la ciencia ha descubierto, que todas estas situaciones que son mentales, que son problemas que no se han resuelto, comienzan a generarnos más dificultades y muchas veces físicas. Yo tenía, porque ya falleció, una tía de mi esposa, que ella era una dama muy simpática, en su juventud muy bonita, pero tuvo un matrimonio tan complicado, tan accidentada fue esa relación matrimonial, que ella quedó postrada en una silla de ruedas y comenzó a entumecerse, no sé si se entiende la palabra, a endurarse. Es decir, su cuerpo comenzó a cambiar su fisionomía, se jorobó y se la veía bien chiquitita. Y nos mostraban fotos de cómo ella era una dama muy bonita, muy simpática, pero ella odiaba tanto a su esposo porque realmente fue una persona muy mala, pero eso estaba tan arraigado, ese odio que le tenía, porque el rato que se hablaba de esa persona era como que ella se transformaba. Y nosotros le decíamos, tiene que perdonarlo, y ella se indisponía cuando se hablaba de eso. ¿Por qué? Porque fue tanta la herida, tanto el problema que no se pudo resolver. Y ¿saben qué, amigos míos, amigas mías? A veces ni siquiera podemos resolver el problema con la otra persona, pero nosotros tenemos que estar en paz. Nosotros tenemos que perdonar y pedir perdón por sabiduría, por nuestro bienestar, porque va a haber gente mala, porque así es la gente, lamentablemente, personas dañinas que no lo van a perdonar nunca a usted y más van a querer hacer daño. Pero mientras usted esté en paz con Dios y en paz con usted, no va a tener problemas, va a tener una vida totalmente diferente. Entonces es importante que eso lo entendamos, que este tema tan sencillo por su contenido o por su análisis, o porque quizás usted me diga, sí, Gerardo, ya esas cosas yo las sé, y es verdad, capaz que no haya nada nuevo que escuche, pero si no manejamos bien estas cosas, nos van a afectar en todas las áreas de nuestra vida. Sigamos avanzando. Mire lo que dice. 2 ideas sobre este tema. Primera idea, no se puede resolver aquello que no se conoce o que no se acepta como un asunto que necesita atención. ¿Qué significa eso? Que si yo no entiendo el problema, si yo no lo acepto como que debe ser solucionado, no voy a poder cambiar. Es decir, el primer gran paso es aceptar que tenemos algo que resolver. Por eso es que en las películas se ha visto, o hay gente que ha ido a esos grupos de alcohólicos anónimos, y lo primero que le hacen decir a esa persona es su nombre y que diga que él es un alcohólico que necesita cambiar. O sea, en palabras sencillas, si yo estoy con esta dificultad, si yo estoy con estos problemas, hay que aceptar que necesito cambiar, que estoy pasando dificultad. No ponernos una máscara y decir, no, yo soy fuerte, estas cosas no me hacen nada. No, hacen. Cualquier palabra mal dicha, cualquier palabra en un momento incorrecto, cualquier actitud de la gente cercana a nuestra nos va lastimando. Y es importante que lo entendamos, porque la acumulación de eso, como ya lo dijimos, al final nos termina afectando. Otra idea interesante, los problemas sin resolver procrean más problemas, dice, se multiplican, tienen descendencia, se ramifican.
A los problemas hay que atenderlos de manera adecuada y sobre todo oportuna. Obviamente hay ocasiones en la vida, hay situaciones en la vida en las que vale la pena parar un poco, no entrar a la confrontación, sino tomarse horas o quizá días para pensar mejor las cosas, para analizar las cosas de manera sabia, de manera prudente y luego hablar con la persona. Eso significa atender adecuada y oportunamente, pero no dejar que eso se quede para siempre y la herida se quede ahí escondida, metida, sin resolver y sin arreglar. Entonces es importante que lo veamos de esa manera. ¿Qué más dice? Conflictos internos, otro tema espectacular. Los conflictos internos o las tempestades internas o las situaciones internas que nosotros vivimos, porque todos los problemas inician siempre en la mente. Todas las dificultades, todos los crímenes, todos los suicidios primero empiezan en la mente. Primero se va armando una película, se va pensando y ahí aparece el diablo, el enemigo metiéndole ideas. No servís para nada, nadie te quiere, siempre haces las mismas cosas. Siempre hay problemas, no resolves tus problemas. Vas a querer hacer algo y te van a decir esto. Vos sos acá, vos sos allá. Todos esos problemas que no hemos resuelto, todo ese tema mental que no hemos entregado, que lo tenemos ahí arraigado sin resolverlo, se generan conflictos internos bien fuertes. Miren lo que dice este punto. Los conflictos internos, dice, pueden ser resultado de sucesos externos que nos han causado mucho dolor y decepciones por gente muy cercana a nosotros. Y casi siempre estos conflictos, estas heridas, casi siempre, y es duro decirlo, son hechas por gente muy cercana a nosotros. Irónicamente, las heridas de la gente cercana son las que más nos afectan, porque a veces alguien que no conocemos nos dice algo que no es tan grave, pero cuando es alguien cercano que te dice cosas que te lastiman, ahí se quedan guardadas. Por eso es que las heridas son más fuertes y más dolorosas cuando vienen del cónyuge, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de personas que nosotros tenemos cerca. Y esos pueden generar conflictos internos. El otro día yo estaba viendo en el Facebook y realmente me llamó la atención, parece que es una información de muchos años, pero se veía un señor, un viejito, un abogado, con hojas apiladas, sería este tamaño, y el texto decía ahí, esos papeles que ustedes ven, decía, son parte de un juicio que tuvieron dos hermanos durante 20 años. Un problema familiar de herencia que estos dos hermanos no pudieron resolver por 20 años. Y sus hijos, después de que estos hermanos murieron, en 15 minutos lo resolvieron. Eso decía el abogado. Y a veces esos conflictos de la gente cercana nos generan conflictos internos que se va armando el problema, y todo comienza a generar otras situaciones. Mire lo que dice el segundo punto. Estos conflictos internos suelen manifestarse con rabia, odio, rencor, deseos de venganza y muchas otras cosas más que se arman dentro de la mente y obviamente del corazón. Y ya lo dijimos, comienzan a afectarnos físicamente, porque toda esa rabia se va canalizando y al canalizarse negativamente nos afecta y nos sigue afectando. Por eso es que hay gente que cuando se molesta, directo se va al baño, le da diarrea, aunque no se debe decir esta palabra en conferencia, pero es así. Usted se pone nervioso, se enoja y directo al baño. Hay otra gente que le duele la cabeza, hay otra gente que tiembla y está buen rato temblando. Entonces no es verdad que los temas mentales, los conflictos que van a la mente no afectan físicamente. Sigamos avanzando. Mire lo que dice este otro punto. Otro tema de los conflictos es que no queremos hablarlo o al contrario queremos agredir a esa persona con palabras u otras cosas porque sentimos heridos y frustrados, y es verdad. O sea, eso se ha acumulado tanto, ha dañado tanto adentro
que lo único que uno piensa es hacer daño, porque no se lo resolvió en su momento, o porque dejamos que avance, que se ramifique, que tenga su familia conflicto 1, conflicto 2, hijo del conflicto, etcétera, etcétera. Y el otro tema, que mucha gente tiene ese deseo fuerte, ese impulso interno de defenderse, de expresar lo que hay adentro, de que sepan quién soy yo, dice. Estos van a saber quién soy yo. Y a veces se usa esta frase, ¿vos sabés quién soy yo? ¿Acaso no sabés quién soy? ¿Acaso no me conocés? Parece que no me conocés. Si supieras quién soy yo, más o menos así. Entonces, este tema de los conflictos internos, queridos amigos, hay que tomarlo con mucha atención, con mucha preocupación si se viene al caso, en el sentido de ver qué cosas están pasando y qué cosas no hemos resuelto. Mire, 2 consejos para calmar los conflictos internos o las tempestades internas. Primer consejo, debemos de llamar a las cosas por su nombre, dice. ¿Qué es lo que siente? Y es bueno comenzar a analizar en esos conflictos vividos. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted teme? Porque la mayoría de las veces que nosotros actuamos o reaccionamos mal, casi siempre es por las heridas que tenemos. Hablamos por nuestras heridas, reaccionamos por las heridas del pasado, reaccionamos por todo el daño que hay adentro. Entonces, analicemos qué sentimos, analicemos qué pensamos, analicemos a qué le tenemos miedo. Porque eso que en chicos nos asustó, en muchachos, en niños, eso que nos traumó, no queremos vivirlo, no queremos que nos suceda. Y a veces por eso es que reaccionamos. Entonces, si usted comienza a analizar y vamos meditando sobre las respuestas a estas preguntas, va a ser más fácil entender la situación, va a ser más fácil sacar información valiosa, como dice, para que podamos resolverlo. Y entiéndame bien, por favor, no es que usted participa de la conferencia y mañana ya es un capo, una capísima para resolver conflictos. Es un proceso. Si fueron años de vivir en esta situación, probablemente le tome un tiempo en madurar en este aspecto. Recuerda, dice, lo que piensas y sientes influye en tu estado de ánimo y en tu salud física, obviamente. Imagínese que usted vive en un ambiente conflictivo. En su trabajo es complicado el asunto, en la casa es complicado, en la actividad que se desempeña. ¿Cómo va a estar su ánimo? ¿Cómo va a estar su salud? Siempre en ese estrés. Y en consecuencia, al estar en esa tensión, ese hilo que se tensiona se va a soltar, uno va a explotar y va a comenzar una situación compleja. Por eso es que a veces hay gente que de una se murió. ¿Por qué? Le dio un paro cardíaco, se le reventó una vena en el cerebro, una microvena, y uno dice, pero sí, siempre era tranquilo, tan buena persona, pero era porque dentro estaba una presión tan fuerte. Hay gente que se calla y se guarda todos estos problemas, que se los absorbe y los tiene ahí como una bomba que está en cualquier momento por explotar. Y ese es un gran error. Ese realmente es un gran error, acumular esas cosas, guardarlas esas cosas, meterlas ahí y no resolverlas. Porque va a haber un momento donde va a haber un punto de quiebre y eso va a explotar. Y casi siempre cuando explota, explota tan fuerte que, como se usa la palabra popular, pringa a todos los que están alrededor. Lastima a todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es cosas malas. El otro día veía un video, creo que lo comenté en la anterior conferencia, iba un señor que se subió a un taxi, iban manejando y otra persona se le cruza y él frena seco y casi lo golpea, y el que iba adelante se baja y comienza a insultarlo, le dice de todo. Y el pasajero le dice al taxista, oiga, este señor le está diciendo de todo y yo lo admiro a usted porque no ha dicho nada. Y el taxista le dice, ¿sabe qué pasa, amigo? Que si nosotros nos ponemos en la misma posición de la mayoría de las personas, el conflicto se hace más grande, que ya lo dijimos. Pero lo que a mí me llamó la atención es lo que él decía. La mayoría de los seres humanos somos como los camiones de basura que vamos yendo por la vida
y nos vamos acumulando basura por las frustraciones, por los problemas, por los conflictos que no hemos resuelto, por esas cosas duras de la vida que no resolvemos, que no arreglamos. Y qué triste es que cuando se topan con alguien, toda esa basura que está acumulada tienden a tirársela, como sucede con los camiones. Y a veces esa basura le llega a gente que nada que ver, a tu hijo, a tu familia, a tu esposa. ¿Y qué sucede? Que eso comienza a dañar. Y ese ciclo sigue. Vos fuiste una persona dañada, dañas a otro, y ese daña a otro, y así. Y nunca acaba el ciclo. El deseo de esta conferencia y del proceso de aprendizaje, porque el curso es manejo sabio de todo tipo de crisis, de todo tipo de conflicto. El deseo nuestro es que con este aprendizaje, con esta conferencia, que es parte de este proceso, usted comience a sanar cosas, comience a aprender cosas, comience a tener información para tomar decisiones. Porque, vuelvo e insisto, nos va mal en la vida porque no sabemos cómo actuar, porque ignoramos cosas, porque no hay la sabiduría para tomar decisiones. ¿Qué más dice? Segundo consejo, dice, debes plantear una estrategia para traer calma a tu interior. O sea, si ya hay un conflicto, ya está esa situación, si vivimos en un ambiente conflictivo, tenemos que buscar alguna estrategia para cambiar. Hay mucha gente que me dice o dice, pero es que es mi marido el complicado, ¿qué hago? Lo dejo. Mis hijos son complicados, ¿qué hago? Lo dejo. La solución más fácil es esa, pero esa no resuelve el problema, porque a veces ese o esa que dejaste tiene otro conflicto y te busca otro más conflictivo y otro más, y así. Yo conozco amigos que 3 veces se han casado, 3 o 4 veces, y no han resuelto el problema. Y yo le digo, ¿no será que vos eras el problema? Y se me ríen, porque a veces creemos que tomando decisiones de esa manera resolvemos la situación, y no es así. Entonces el concepto o el consejo es establecer estrategias para calmar lo que hay adentro. Dice, ¿cómo nos calmamos? Algunos buscan con quién desahogarse, y casi siempre con quien nos desahogamos es con el que no se puede defender, con los niños, con nuestros hijos. Lamentablemente, y fíjese usted, si tiene problemas en su trabajo, en la actividad que desarrolla, llega, y a veces somos tan torpes que nos desahogamos con nuestra esposa, con nuestro hijo, le botamos toda esa basura ahí. Y no es lo correcto, porque ellos no tienen la culpa, no tienen lío en ese, no tienen parte en ese lío. Otros, dice, ponen distancia al problema durante un tiempo para que se enfríen las cosas, que es bueno. Pero sobre el primer punto, a veces es necesario desahogarse, pero buscar a las personas correctas. Es decir, si usted quiere hablar con alguien, busque gente que sea prudente, que sea de buen carácter, que sea gente idónea para aconsejarlo. Porque no significa solo desahogarse y desahogarse, no, porque si usted va y busca a alguien que es chismoso o chismosa, todo el barrio se va a enterar de sus problemas. Así que es importante que usted se desahogue con la gente idónea, con líderes, con consejeros, con personas que vale la pena hablar, quizá con psicólogos, no sé. Otros se esfuerzan por desechar los pensamientos negativos primero, y eso es muy bueno. De a poco ir sacando. Otros buscan ayuda profesional, ya lo dijimos, consejeros, psicólogos, pero creo que lo mejor que se puede hacer es buscar a Dios en oración, desahogarse. Llore, zapatee, revuélquese si usted quiere. Estoy exagerando, obviamente, para que eso se vaya calmando. Pero no es de una sesión, o sea, no significa que usted, como decía un amigo, a la primera oración, que se resuelva todo. No. Si el problema lo genera usted, si la situación conflictiva nace de usted o no ha tenido la sabiduría para resolverla, probablemente le va a tomar un tiempo, y a veces un tiempo largo, que esto suceda. Perdón, pero esa es la verdad. A veces toma tiempo. Esto es como la actividad física. Si tomó años formar esa barriguita, tiene que tomar algunos meses en deshacerse. No es que, o quizá años en deshacerse. Yo recuerdo mis primeras veces que iba a hacer actividad física, yo veía eso,
varones fornidos, le salían músculos hasta en las orejas porque realmente bien entrenados estaban. Y no, pues uno dice, yo quisiera ser como ellos, y le decía, ¿qué tiempo estás entrenando? 3 años, 4 años, 5 años. Yo decía, Dios mío, yo venía por 3 meses nomás y quería estar como vos. Pero no es así. Lo que tomó años en formarse, probablemente tome años o meses, o no sabemos, pero también va a tomar un tiempo en deshacerse. Esto se aplica a los conflictos, se aplica a las relaciones, se aplica a las enfermedades. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Si usted por años no se cuidó y le dio de todo, comió y se generó algún problema, digamos, estomacal, sea consciente de que eso va a tomar un tiempo en curarse. Entonces, eso implica esto, hacer un análisis, generar estrategia. Pero vuelvo e insisto, la mejor estrategia que podemos hacer es buscar a Dios, es hablar con Él, es plantearle, desahogarnos y recibir su ayuda y hablar y avanzar. Pues no, sigamos en el tema. Mire lo que dice, un conflicto bien manejado nos dará grandes oportunidades. Grandes oportunidades primero para aclarar y hablar sobre el tema. Porque muchas veces los problemas, los conflictos son por malos entendidos. Y lamentablemente los latinos, los bolivianos, no sé si los de otros países tanto, pero tenemos una cultura arraigada que si alguien viene y nos dice o nos habla mal de una persona, ya nos armamos una idea, ya prejuiciamos a esa persona. Y cuando la conocemos, ya en nuestra mente está esa idea de cómo nos dijeron. Y ni siquiera era así. Y después que uno lo conoce, dice, no había sido como me dijeron. Y a veces el conflicto tenemos que aclararlo, tenemos que hablarlo, tenemos que entenderlo, porque esa es la manera de avanzar en esta vida. Segundo punto, para conocerme mejor y obviamente conocer a la otra persona. Y esto sucede mucho en las parejas. Es necesario que se hable de los problemas. Es necesario que se entienda, que se conozca. Y yo le comparto parte de mi experiencia. Una de las grandes cosas que a nosotros como pareja nos ayudó como matrimonio, que seguimos teniendo conflictos, seguimos teniendo dificultades porque es parte de la vida, pero ya lo resolvemos de otra manera. Una de las cosas que nos ayudó fue entender sobre los temperamentos, sobre la forma en cómo Dios nos dio las habilidades, las debilidades y muchas otras cosas más como seres humanos. Si usted entiende a su pareja, a sus hijos, va a poder ayudarlos en lo que hace falta y potenciar lo que hace falta. Por eso es importante este tema de conocernos mejor en los conflictos, de hablarlo. ¿Qué más dice? Para conocer las diferentes interpretaciones sobre un mismo tema. Que cuando hay el conflicto, a veces nosotros no siempre tenemos la razón. O quizás la otra persona no tiene la razón, pero hablando siempre se ha dicho que la gente se entiende. Hablando, la gente se entiende. ¿Qué más dice? Cuarto paso, para saber qué piensa y siente la otra persona. Otro punto interesante. Para mejorar la relación y darle un nuevo rumbo por medio de las decisiones. Entonces, ¿qué significa esto? Hacemos la estrategia, hablamos, compartimos, pero hay que tomar decisiones, porque si solo lo hablo, solo lo pienso, no tomo decisiones de cambio, la vez que haya otro problema, volvemos al mismo asunto. Entonces, es importante la toma de decisiones. Es decir, ¿sabes qué? No lo voy a volver a hacer, no quiero hacerlo, ayúdame, porque tenemos que ser conscientes de que si la persona le cuesta estas cosas, hay que ayudarlo. Hay que ayudarnos entre nosotros. Ese es el objetivo. ¿Qué más? Mire lo que dice. Punto 6. Para romper con susceptibilidades y malentendidos, para no prejuiciar, para aprender sobre este tema. Porque eso es un tema cultural bien fuerte, el prejuicio que nos armamos porque vimos que la persona, creímos que era así, pensamos que era así. En palabras sencillas, no suponga, no crea que es así, aclare. Porque tenemos esa cultura de creer es que yo me imaginé, yo supuse eso, yo pensé que era así. Y eso nos genera muchas veces grandes problemas. ¿Qué más dice? Mira aquí, para intervenir en la situación a tiempo.
si se interviene cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier conflicto a tiempo, no se va a hacer más grande. Se acomoda la cosa y se sigue avanzando. Para saber a qué atenernos, si es un problema complicado, si es una situación, una crisis que necesita resolverse, pues hay que atenerse a algo, hay que hacer estrategia, porque encerrarse, desaparecer, no ver el problema no nos resuelve nada, más bien nos arma otro problema más grande para impulsar el futuro. O sea, sabemos y siempre se ha dicho que cada problema, cada conflicto es como un examen que nos está dando Dios para poder avanzar. El objetivo de todo esto que sucede tiene claridad y más adelante lo vamos a hablar en avanzar, en crecer, en formar nuestro carácter. O sea, los conflictos siempre tienen situaciones positivas que se pueden sacar. Siempre, 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 siempre. Yo recuerdo en la universidad, el colegio, y seguramente usted igual, que cada vez que uno daba una prueba, un examen, siempre decía, ay, ¿cómo no resolví? ¿Cómo no respondí así? ¿Cómo no hice eso? Para la próxima lo hago. ¿Por qué? Porque ya fuimos aprendiendo. Y aparte de eso, el punto 10, para poner nuestro esfuerzo y sobre todo quedar en paz. Quedar en paz con Dios, quedar en paz con esa persona y más aún, en paz con nosotros mismos. En paz con nosotros, que es el mayor desafío que tenemos. Porque todos los conflictos, como decía el versículo anterior, empiezan en la mente. Sigamos avanzando. Mire lo que decía Henry Ford. Henry Ford fue uno de los primeros empresarios que creó la fabricación de vehículos en serie. No inventó el auto, sino la fabricación de vehículos en serie. Que se fabriquen vehículos iguales como hoy sucede. Dice, la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Y yo le aumentaría que resolverlo, que mejorarlo, que cambiarlo. Entonces, si ya hay un problema, resolvámoslo, porque ya está. Y si nuestro enfoque es ahí, este problema, ahí está, no, resolvámoslo, veamos la manera. Porque sufrir no nos va a arreglar nada, es a resolverlo. Mire lo que dice esto, el conflicto tiene su proceso, como la vida humana. El conflicto nace, el conflicto crece, el conflicto también se reproduce y puede morir dependiendo de nosotros, o rápida o lentamente. Qué espectacular, ¿no? El conflicto tiene su proceso, dice. Lo vuelvo a repetir. Como en la vida humana, el conflicto nace, el conflicto crece, se reproduce y puede morir rápida o lentamente. Y esa muerte depende de nosotros. Si queremos que eso dure, pues va a durar el lío, el problema, la crisis, o puede que se resuelva rápidamente. Sigamos avanzando sobre el conflicto, algunos puntos interesantes. Mire lo que dice, el conflicto es el momento de encuentro de opuestos, es la incompatibilidad de conductas o de ideas. Es decir, hay conflictos, hay situaciones complicadas cuando alguien piensa, tiene una idea o reacciona o su conducta es diferente a la mía. Y eso siempre va a suceder. ¿Qué más dice? Es la distancia que surge entre dos percepciones, dos puntos de vista, dos objetivos o dos afectos diferentes. Entonces, eso es interesante y miren lo que dice acá. Dios sabía que existirían conflictos, dice, desde el momento que hizo a cada hombre distinto del otro. O sea, no es que los conflictos nacieron así por así, ya Dios la tenía clara la figura porque somos diferentes cada uno, fuimos creados de manera diferente, somos propios de una identidad individual, cada uno tenemos una identidad propia, valga la redundancia. O sea, cada uno es un ser totalmente diferente. Si no, mire sus dedos, ni un dedo tiene las mismas huellas digitales, ni de usted, ni de sus manos, ni de sus pies, mucho menos de los demás. ¿Y qué dice? Y nos dio la voluntad independientemente para escoger su propio camino. O sea, nosotros podemos, a través de nuestra misma voluntad,
decidir qué camino tomar, si el camino de la resolución del problema del conflicto o aumentarle más leña al fuego. Así de claro, nosotros decidimos, no las demás personas. Obviamente, si es gente conflictiva, también hay que tomar diferentes decisiones. Por lo tanto, dice, entender el conflicto significa, ¿qué cosa? Primero, que entender a no temerle, o sea, entender el conflicto significa no temerle, primero, porque los conflictos son para resolverlo, no huirle, eso es entender el conflicto. ¿Qué más? No cargar culpa o vergüenza. Amigo, amiga, todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos que resolver. Primero los internos y también los externos con gente, es normal, van a ver, como dijimos al inicio, o los buscamos o llegan solos, pero sucede. Cuarto punto, no echarse al muere, es una frase popular que siempre se dice, o sea, no dejarse vencer, hay que resolverlo. Otro punto, no buscar culpables para quedar libre, que esa es una actitud muy propia de nosotros los latinos, siempre buscar a un culpable y nosotros ser los víctimas. No congelar lo sucedido, es decir, si queremos entender el conflicto, como ya lo dijimos, es para resolverlo, no para guardarlo ahí, ¿para qué? Para nada, pues no. Y un séptimo punto, reconocer la existencia del mismo y estar conscientes de que no nos quedaremos allí, que tenemos que seguir, que tenemos que avanzar. Y el otro punto, captar que necesitamos de una estrategia para resolverlo con éxito y seguir adelante. Es más, le cuento algo. Si usted logra entender y avanzar y, valga la redundancia, logra aprovechar todo este aprendizaje del manejo correcto del conflicto, su vida va a avanzar de una manera increíble en todas las áreas, porque lo que nos detiene, lo que nos frena, lo que no nos deja avanzar correctamente es estas cosas, son estas cosas. Los conflictos mal resueltos, los problemas mal resueltos, y hablo de los conflictos internos en primer lugar, porque si nosotros estamos todo el día con ideas erróneas de nosotros mismos, echándonos la culpa, creyendo que porque no tomamos esa decisión o porque tomamos esa mala decisión, todo nos llegó y por esa es la cruz que llevamos y ese es el problema, no vamos a salir adelante. Tenemos que resolver, tenemos que entender, tenemos que ser conscientes de que si ya metimos la pata, ya pues ni modo, hay que seguir adelante. Ya como dicen popularmente, ya la leche se derramó, ya llorar no resuelve nada, ya ni siquiera levantarla, se esparció en el piso. ¿Qué más dice? Esta frase me encanta, dice, si exagerásemos nuestras alegrías como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. Anatole France dice eso. Si exagerásemos nuestras alegrías como hacemos con nuestras penas, dice, nuestros problemas perderían importancia. Qué espectacular. De verdad que eso es real y es importante hacerlo. Sigamos avanzando. Ahora, ¿cómo Dios utiliza las pruebas? Que este es un tema muy fuerte, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo. Que es complicado entenderlo esto si no lo vemos de la perspectiva correcta, dice. Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite las pruebas? Dice, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y son preguntas reales. ¿Por qué Dios permite las crisis? Y mucha gente también dice, ¿por qué Dios ha permitido todo esto? Lo que me pasa, lo que me sucede. Y son preguntas, vuelvo e insisto, reales que nos pasan, que en algún momento de nuestra vida nosotros las hemos hecho. Y no significa que usted es una mala persona o un mal cristiano al hacerla, sino que si no entendemos el tema del manejo correcto de la crisis, siempre va a ser estas preguntas las que nos desvíen de hacer lo correcto. Y yo entendí algo interesante, mire lo que dice, entendiendo que las pruebas son parte de la vida, yo aprendí que Dios la usa primero para perfeccionarnos, dice, porque si las atravesamos bien, saldremos como mejores personas, nos vamos a volver mejores personas. Le aseguro, y se va a acordar de mí en algún momento que supera alguna situación, de que cada vez que avanzamos, cada vez que subimos un peldaño, cada vez que
logramos superar una crisis, nos sentimos más fuertes porque vencimos ese obstáculo, porque lo resolvimos. Y lo bello de esto es que la próxima vez que nos llegue, que nos suceda, siempre vamos a tener más fuerza, más carácter, más valentía, más habilidades, más inteligencia para resolver. Entonces, es importante entender eso. Segundo punto, hacernos madurar, formar nuestro carácter, darnos las habilidades, darnos las herramientas para poder avanzar. Porque la madurez no tiene que ver nada con la edad. Yo conozco jóvenes muy maduros y también personas mayores realmente inmaduras. Madurez tiene que ver con hacer las cosas correctas, con aplicar principios de vida en situaciones complicadas. Por eso es importante que cuando usted comience a reflexionar, que más adelante, no sé si en este, quizá en el otro curso me parece, cuando se hable de los principios innegociables, nosotros comencemos a aferrarnos a principios de vida que aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, sean nuestra base para sustentarnos. Sean esa ancla que aunque hay dificultades, marea fuerte, que está bien pegada a la profundidad y no nos mueve. Esos son los principios fuertes que tenemos que agarrar, que más adelante se va a hablar. Tercer punto, probar nuestro corazón, porque en medio de la prueba sale lo que tenemos en el interior. Ya lo dijimos. Cuando estamos en conflicto, en lío, que realmente nos damos cuenta cómo somos o cómo es la demás gente, obviamente. Y el otro punto, ascendernos de grado, dice, porque al pasar la prueba con buena nota, podremos ser útiles para muchos otros. Es decir, Dios nos va a probar. Las situaciones de vida van a ser clave para lo que viene más adelante. Y a veces nosotros mismos, ni siquiera Dios, nosotros mismos nos metemos en lío, pero yo me imagino que cuando ya nos metemos en lío nosotros, Dios se sienta a decir, a ver, ¿qué hace este? A ver, ¿qué hace esta persona? ¿Cómo reacciona? A ver si ya maduró. A ver si aprendió algo del otro lío en el que se metió. Yo me imagino, no sé si es así, pero la idea es que nosotros vamos avanzando, que poco a poco podamos tener, vuelvo, insisto, herramientas, armas, habilidades, destrezas para poder avanzar. Sigamos en lo que viene. Mire lo que dice, no podemos ni debemos huir de las pruebas. Vendrán en el momento menos esperado porque nos vienen a todos. Las pruebas vienen a todo mundo, a los buenos y a los malos. O sea, no significa que porque usted es bueno no va a vivir pruebas, porque siempre en nuestra mente está la frase, ay, ¿por qué me pasa esto si yo soy tan bueno? Y le cuento que yo decía eso, por eso me río. Si yo soy buena gente, Señor, ¿por qué me pasa esto? El de allá que es malo, no le va mal. Ay, se reía mi esposa porque a veces me escuchaba decir esto. Pero realmente entendí que la prueba va a llegar, sea bueno o sea malo, o usted se considere bueno o se considere malo, como sea su pensamiento, igual va a llegar la prueba. Y el tema no es que llegue o que no llegue. El tema es cómo la resolvemos. ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras reacciones? ¿Qué más dice? Miren lo que dice en el Proverbio 3:13 al 14. Dichoso el que haya sabiduría, dice, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Qué espectacular. Dichoso el que haya sabiduría. O sea, significa esto. Dichoso usted, querida amiga, querido amigo, que está adquiriendo sabiduría a través de principios, a través del aprendizaje, porque todo lo que usted aprenda sobre estos temas del desarrollo personal, le aseguro que le van a dar más ganancia que el oro y que la plata. Y aunque se oye triste, pero es verdad, conocemos historias de gente, de actores, de famosos, que teniendo todo lo que muchos deseamos, igual se suicidan, igual se plantan un tiro, se ahorcan, y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero es porque algo no está bien adentro, y la plata no lo llena, y los bienes no lo llenan, y las amistades no lo llenan. Y lo tengo que decir, el único que va a llenar ese vacío es Dios. La paz, la relación que usted puede tener con Dios. Eso es lo único que llena.
Y si no hay esa relación, si no hay esa intimación, que no sé si está bien la palabra, no va a haber un avance en nuestra vida. Siempre va a haber un vacío, siempre va a haber algo que no está completo en nuestra vida. Sigamos avanzando, pues yo me entusiasmo, de verdad que es un tema espectacular. Y finalmente, para ir acabando, algunas soluciones espirituales, porque es importante entender, capaz que usted me diga, Gerardo, ya todo lo he probado y yo le creo, porque el que está en problema, en conflicto, va buscando alternativas. Yo le voy a dar algunos pasos espirituales que vale la pena analizar. Mire lo que dice. Primer paso, que está en Proverbio, obtener todos los detalles del conflicto para analizarlo del problema. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Realmente el rey Salomón era un sabio, ¿no? O sea, el que comienza a reaccionar antes de escuchar, antes de analizar, antes de ver los detalles, ¿qué va a cosechar? Necedad y vergüenza. Por eso es importante que antes de hablar, veamos, escuchemos, pensemos, analicemos, porque si no vamos a avergonzarnos o pasarla mal. Está en la Biblia, ahí está metido esa sabiduría, solo que a veces no la entendemos porque pasa tan rápido y no le damos la importancia. El manual de vida del ser humano es la Biblia. Si la leyéramos, la analizáramos como se debe, le aseguro que muchos de los líos y conflictos que nos metemos o que suceden en nuestra vida no serían tan terribles como hoy los venimos viviendo. Segunda estrategia espiritual, escuchar las dos versiones. Decía alguien que para que haya un conflicto se necesitan al menos dos, pero para resolverlo a veces se necesita un tercero. Los dos del conflicto y una tercera opción, una segunda opción, una segunda oportunidad, una segunda opinión, mejor dicho, esa es la palabra, una segunda opinión. Mire lo que dice este proverbio. Justo parece el primero que aboga por su causa, dice, pero viene su adversario y le descubre. No siempre nuestra versión es la correcta. No siempre lo que decimos es correcto. Por eso es que es necesario escuchar las dos versiones. Capaz que la otra persona tenga la razón, pero nosotros nos hemos empecinado en que soy yo el que tengo la razón. Y esta práctica hace que nuestra sabiduría, que nuestras habilidades, las herramientas que tenemos vayan avanzando. Y un tercer punto dice analizar las soluciones, que también está en Proverbios. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia, busca aprender, busca avanzar, busca entender las cosas. Es necesario que nosotros adquiramos sabiduría. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Aprendiendo principios bíblicos, aprendiendo estas cosas que están claras, que son verdades que no se pueden escapar de nuestra mente, que no podemos dejarlas así por así. Dice Jorge, tú no escoges las pruebas, sino las pruebas te escogen a ti. Es así. A veces suceden los problemas y uno ni los busca. Decía un especialista en finanzas, este señor Kiyosaki, que es muy conocido, él decía en una conferencia que yo participé, cuando a vos te comienza a ir bien en la vida, obviamente este es en el mundo de ellos, finanzas y demás, él decía, una vez logras éxito financiero, la gente te va a querer sacar la plata o a la buena o a las malas. Y lo mismo sucede en todos los aspectos de la vida. Cuando la gente te ve avanzar, la gente mala obviamente te ve crecer, va a querer hacerte zancadilla. Hay una frase que dice, nadie le tira piedra a un árbol que no da fruto. Siempre se le tira al que da frutos para tumbar la fruta, porque así funciona esto. Y mire lo que dice este texto. Ahora, si te faltan fuerzas, pues pedísela a Dios. Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, dice. Isaías 40:29. Si le falta fuerza, pídale a Dios. Si no tiene la fuerza para afrontar los problemas, las dificultades, la crisis, pues pídasela a Dios. Si la carga es pesada, pídale a Dios que le ayude. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
De verdad que es uno de los mejores versículos para mí, porque es una verdad, una realidad que no la entendemos. Si nosotros nos descargamos con Jesús, si nosotros hablamos con Dios, que nos ayude a llevar la carga, le aseguro que nuestros problemas no van a ser tan grandes como los veo. Mateo 11:28. Si no sabes cómo actuar, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Si nos hace falta sabiduría, pidámosle, Señor, no sé qué hacer, ya he hecho todo, ya no sé qué más hacer, ayúdame. Muchas veces esas han sido mis oraciones. Ya no aguanto esto, de verdad estoy molesto, estoy frustrado. Dios no se va a molestar si usted habla así, porque esas son las oraciones que Él escucha, las que son honestas, lo que usted siente, y no se sienta mal si le dice, estoy con rabia, con deseos de hacer daño, lo que sea, pero háblelo con Dios, ayúdame, dame sabiduría. El tema es hablar, el tema es sacar eso, porque es la única manera de avanzar. ¿Qué más dice? Todo tiene un propósito, y con esto voy cerrando. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Amigo mío, si entendiéramos este versículo en su plenitud, le aseguro que los problemas, las dificultades que nos lleguen no serían tan terribles, porque todas las cosas ayudan a bien. Y yo lo digo desde una posición de que he pasado cosas complicadas como muchos de ustedes, pero he aprendido que siempre eso tiene un propósito, tiene una cosa que va a ayudarnos para avanzar, tiene algo. Y le cuento una experiencia que fue muy fuerte en mi familia, en un pueblo que yo vivo en el norte de Bolivia, una población, Guayaramerín se llama, que es frontera con Brasil. Uno de mis tíos era coronel de la policía hace muchos años. Era muy importante en el lugar, pueblo chico, y él tenía que viajar en un avión para ir a una reunión importante a otro lugar, y se atrasó como 20 minutos sería, y sabemos que las aerolíneas tienen sus horarios marcados, y si se atrasa, lo dejan, porque así funciona el tema de los viajes en avión. La cosa es que el coronel llegó y lo dejó el avión, pues. El hombre se molestó, renegó, seguramente se puso bien bravo y ya el avión se había ido. La cosa es que fue uno de los accidentes más terribles que ocurrió en esa zona. Se cayó el avión a unos 15, 20 minutos de vuelo y todos los pasajeros murieron. Fue terrible. Yo recuerdo, yo me traumaticé de niño porque en esa época el periodismo, los canales no tenían el cuidado y mostraban a las personas calcinadas ahí. Imagínense, yo tendría 7 años, traumatizado quedé, me soñaba todas las noches casi con eso. La cosa es que este hombre, después de ver esa situación, se puso a llorar ahí en el aeropuerto y decía, Señor, perdóname, él era cristiano, porque imagínense si él se subía al avión. Sabemos la historia. Entonces, amigo mío, amiga mía, esto que le cuento es duro y es real, yo lo viví, pero en cosas triviales a veces nosotros no entendemos que eso tiene solución. Si usted salió tarde y se atrasó, primero es porque se atrasó, pero quizá Dios lo está librando de algún accidente, quizá Dios lo está librando de alguna dificultad. Si no pudo lograr o cerrar ese negocio, si no pudo avanzar o si hubo algún conflicto o algo, eso tiene un aprendizaje. Entendámoslo así. La pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Para qué estoy pasando eso? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito de esta situación? Si nosotros logramos entender eso, le aseguro que va a ser diferente nuestra forma de resolver los conflictos, diferente nuestra forma de entender lo duro que a veces en la vida nos toca vivir, porque es así, hay cosas duras que nos toca vivir. Si no las ha vivido, Dios quiera que no las viva, pero el día que sucedan, sea consciente de que eso es parte de este proceso, de este caminar, y capaz que hasta aquí me diga, Gerardo, yo he hecho todo lo que me has dicho, pero capaz que no ha hecho algo que es necesario quizás hacerlo esta noche. Darle la carga a Dios, pedirle a Dios que nos ayude en este caminar,
que nos dé la posibilidad de poder avanzar junto a Él, de pedirle a Dios que sea nuestro compañero de viaje, de tenerlo a Dios, si usted quiere, como nuestro piloto, nuestro copiloto cerca de nosotros, que nos vaya diciendo como el navegante. Para quienes saben de vehículos de carrera, saben que siempre hay un navegante que le dice, no, andate por acá, andate por allá. Si hacemos eso, y quizá hay personas que esta noche nunca en su vida han dicho, Señor, ayúdame, Señor, aquí está, yo necesito tu ayuda. Quizá esta es una oportunidad de hacerlo. Y si usted antes lo ha hecho y lo dejó de hacer, pues hagámoslo juntos. ¿Y qué le parece si esta primera parte cerramos con una oración para que Dios nos pueda ayudar a entender los conflictos, a avanzar en los conflictos, a pesar de que hayan dificultades en la vida, porque las va a ver, o sea, van a llegar, no le tenga miedo, enfréntela. Esa es la realidad. Oremos, si usted me lo permite, hagamos este ejercicio espiritual. Y si usted nunca en su vida ha hablado con Dios, esta es su oportunidad de hacer. Que lo ayude, que usted se descargue, que comience a generar una práctica espiritual de estar siempre entregando a Dios los problemas, los conflictos, hasta por sabiduría, porque si Él nos dice, entréguenme sus cargas, pues entreguémoselas y va a ser más fácil el camino. Así es que ayúdeme a orar. Señor amado, gracias por este momento, gracias por este tema tan espectacular que hoy tenemos que aprender. Gracias por la semilla que estamos sembrando en la mente, en el corazón, en la vida de cada persona que hoy se conecta. Gracias por ser esa voz que llega con buenas nuevas y con enseñanza, Señor. Te pedimos que nos permitas avanzar, entender, comprender, generar estrategias para poder salir de los conflictos, de las crisis, de los problemas de la mejor manera. Salir con buenas notas, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas, a poder avanzar cada día más en esta vida, a poder crecer como seres humanos para ser personas de bien, para ser personas que den buenas nuevas y ayuden a otras personas. Y si usted, querido amigo, querida amiga, nunca le ha pedido a Dios que lo ayude, que lo acompañe, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido en primer lugar perdón por quizá nunca haberte hablado, nunca haberte conocido, nunca haberte buscado. Perdóname, ayúdame a cambiar. Necesito tu ayuda. Ya no sé qué más hacer. Ayúdame a poder ser una mejor persona, a aprender a resolver los conflictos. Te acepto como mi Padre, como mi Dios, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé mi Salvador, sé mi Dios, Señor amado. Gracias por todo. Señor Jesús, bendice a cada una de las personas que hoy se ha conectado. Bendice su trabajo, bendice su oficio, Señor, bendice su familia. No permitas que si hay alguna persona enferma, se muera, Señor. Dale una oportunidad. Permite que todas las personas que hoy están pasando enfermedad, que están sufriendo quizá con el virus, que puedan recuperarse, Padre amado, y que puedan conocerte, Señor bendito. Gracias por este tema, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.